Los hospitales, en su momento de esplendor, fueron lugares de esperanza y sanación. Pero cuando son abandonados, se convierten en testigos mudos del dolor, la muerte y lo inexplicable. Pasillos vacíos, quirófanos oxidados y habitaciones donde los ecos del pasado siguen resonando. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido, pero algo sigue vivo entre sus muros. ¿Qué historias esconden estos gigantes silenciosos? Algunos dicen que los pacientes nunca se fueron, que las voces de los que murieron allí aún susurran en la oscuridad. Médicos y enfermeras que siguen trabajando en la muerte, sombras que se deslizan por los pasillos y puertas que se cierran solas sin razón aparente. Esta noche, exploraremos 6 hospitales abandonados donde lo imposible se hizo real. 6 lugares marcados por el misterio, el miedo y lo que nunca debería haber sido visto. Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate, porque esta historia apenas comienza. Número 6. El Hospital San Juan de Dios, Bogotá, Colombia. La primera vez que escuché sobre el Hospital San Juan de Dios de Bogotá, no le di demasiada importancia. Un antiguo hospital, clausurado en 2001 por problemas financieros, ahora solo era un enorme cascarón de cemento con pasillos vacíos y habitaciones llenas de polvo. Eso me dijeron. Pero lo que no me dijeron es que había algo más en esos pasillos, algo que nunca se fue. Mi nombre es David Salazar, periodista independiente. En septiembre de 2021, me aventuré en una investigación sobre hospitales abandonados en Latinoamérica. Había escuchado decenas de rumores sobre San Juan de Dios, médicos que seguían operando después de muertos, enfermeras que deambulaban por los pasillos en plena madrugada y lamentos que surgían desde los sótanos. Hasta el momento, pensaba que solo eran historias de gente supersticiosa. Pero el 23 de septiembre, mi percepción cambió para siempre. Esa noche, junto con Carlos Rivas, un amigo fotógrafo, logramos convencer a un guardia de seguridad para que nos dejara entrar. No se separen, nos advirtió el hombre, un anciano de voz temblorosa. Si escuchan algo, no respondan. Pensamos que solo intentaba asustarnos. Ingresamos por la entrada principal y nos encontramos con un largo pasillo oscuro, iluminado apenas por nuestras linternas. El polvo flotaba en el aire y el olor a humedad impregnaba cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y algunas camillas oxidadas seguían allí, como si esperaran a pacientes que nunca regresarían. Lo primero que notamos fue el silencio. Un silencio tan profundo que el eco de nuestros pasos retumbaba como si el edificio mismo estuviera respirando. Avanzamos hasta lo que solía ser la sala de urgencias. Había papeles médicos esparcidos por el suelo, junto con viejas historias clínicas. De repente, Carlos se detuvo en seco. ¿Escuchaste eso? Le iba a preguntar qué había oído cuando, en ese instante, un sonido metálico rompió el silencio. Provenía de una de las habitaciones cercanas. Nos miramos y, con el corazón acelerado, avanzamos lentamente. Empujé la puerta con cautela, la habitación estaba vacía. Solo quedaba una camilla volcada y una silla de ruedas en una esquina. Pero entonces, algo se movió detrás de nosotros. Nos giramos bruscamente y vimos como la silla de ruedas comenzaba a moverse sola. Primero un leve chirrido, luego rodó unos centímetros, y finalmente, se detuvo. No había viento. No había nadie más. Nos miramos con incredulidad, pero decidimos continuar. Habíamos venido a buscar pruebas y no podíamos echarnos atrás. Subimos al segundo piso, donde estaban los quirófanos antiguos. Según testimonios de exenfermeros, los quirófanos eran el lugar más cargado del hospital. Cuando llegamos, nos dimos cuenta de que las historias no eran exageradas. Apenas cruzamos la puerta, un escalofrío nos recorrió el cuerpo. El ambiente era denso, opresivo, como si algo invisible nos estuviera observando. Las lámparas quirúrgicas colgaban destrozadas del techo, y las mesas de operación estaban oxidadas y cubiertas de polvo. Fue entonces cuando lo escuchamos. Al principio, creímos que era el viento,
pero no. Era un lamento bajo, casi un gemido de dolor, que provenía de uno de los quirófanos. Nos acercamos con cautela, con las linternas apuntando al suelo. La sala estaba completamente vacía, pero el lamento persistía. Carlos sacó su cámara y tomó varias fotos. Cuando revisó la pantalla, su rostro palideció. «David, hay alguien ahí». Me mostró la imagen y sentí un nudo en el estómago. En la esquina de la sala, donde a simple vista no había nada, la cámara había captado una figura borrosa. Parecía una mujer, vestida con un viejo uniforme de enfermera. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica ensangrentada y sus manos estaban rígidas, como si sujetara algo. En ese momento, la temperatura bajó abruptamente. Nuestra respiración se convirtió en vapor y los lamentos se transformaron en gritos desgarradores. Sin pensarlo, salimos corriendo. Bajamos las escaleras a toda velocidad, ignorando los ecos de nuestros pasos y los murmullos que parecían seguirnos. Al llegar a la salida, el guardia nos esperaba con el rostro sombrío. ¿La vieron? No respondimos. No hizo falta. Antes de irnos, Carlos revisó su cámara nuevamente. La última foto que tomó estaba distorsionada, pero ahora, la figura de la enfermera estaba más cerca. Y en su mano, parecía sostener un bisturí. Número 5. El Sanatorio Durán, Cartago, Costa Rica. Costa Rica es un país conocido por su belleza natural, pero pocos hablan del Sanatorio Durán, un hospital abandonado ubicado en las montañas de Cartago. Construido en 1918 para tratar a enfermos de tuberculosis, cerró definitivamente en 1973, dejando tras de sí una historia de dolor, sufrimiento y presencias que nunca se fueron. He escuchado muchas historias sobre este lugar, pero nada me preparó para lo que viví allí en agosto de 2022. Soy Mariana Vargas, investigadora de fenómenos paranormales. Aquella noche, junto con mi equipo de grabación, decidimos explorar el sanatorio con la esperanza de capturar evidencia de lo que muchas personas aseguraban haber visto, la aparición de una niña enferma de tuberculosis que, según las leyendas, aún deambula por los pasillos. Llegamos cerca de las 11:30 de la noche. El frío era intenso y la neblina cubría el edificio como si intentara ocultar lo que había dentro. Con linternas en mano, cruzamos la entrada principal y nos adentramos en la sala de pacientes, donde décadas atrás hombres, mujeres y niños esperaban su destino. Lo primero que nos llamó la atención fueron las camas oxidadas y los viejos expedientes médicos esparcidos por el suelo. «Se siente pesado el ambiente», murmuró Sofía, mi camarógrafa. Y tenía razón. Había algo en el aire, una presencia invisible que parecía observarnos desde cada rincón. De repente, un ruido seco resonó en el pasillo. Como si una camilla se hubiera movido por sí sola. Nos giramos al instante, pero no había nadie. Solo un largo corredor cubierto de sombras y un frío inexplicable que nos heló la sangre. Avanzamos con cautela hasta llegar a la zona de pediatría, donde supuestamente se han registrado más avistamientos. Fue ahí cuando sucedió. Estábamos filmando cuando escuchamos pasos diminutos corriendo por el pasillo. «Dios, ¿escucharon eso?», preguntó Andrés, nuestro técnico de sonido. El sonido era inconfundible. Eran pasos ligeros, rápidos, como los de un niño corriendo descalzo por el suelo frío del hospital. Nos quedamos en silencio, conteniendo la respiración. Entonces, la linterna de Sofía parpadeó violentamente y se apagó. «No puede ser, tiene baterías nuevas». En ese instante, Andrés jadeó de horror. «¿La vi? Juro que la vi», señaló el final del pasillo, donde una pequeña silueta se desvanecía en la oscuridad. Corrimos tras ella. Pero cuando llegamos al final del pasillo, no había nada. Solo una camita de metal cubierta de polvo y, sobre ella, una muñeca de trapo que no estaba ahí antes. Nadie se atrevió a tocarla. Intentando calmar los nervios, decidimos explorar la última zona, el cuarto de aislamiento. Aquí, los pacientes en fase terminal eran confinados hasta su muerte. El ambiente era insostenible. El aire estaba pesado,
y un hedor extraño impregnaba las paredes. Terminemos rápido, dije, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Colocamos la grabadora de audio en el suelo y comenzamos a hacer preguntas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Silencio. Si puedes oírnos, da una señal. En ese momento, la grabadora se encendió sola y empezó a reproducir algo que no habíamos grabado. Era un susurro, bajo, áspero y absolutamente inhumano. La voz susurraba una sola frase en un español roto. Nos quedamos aquí, para siempre. El pánico se apoderó de nosotros. Tomé la grabadora y corrimos hacia la salida. Cuando finalmente salimos del hospital, miramos hacia atrás y vimos una figura en la ventana del segundo piso. Una niña pequeña, con el rostro pálido y ojos oscuros, nos observaba desde la oscuridad. Y entonces, sonrió. Número 4. El Hospital General de Beverly Hills, Kentucky, Estados Unidos. Si hay un lugar que personifica el horror, es el Sanatorio de Waverly Hills. Ubicado en Louisville, Kentucky, este hospital fue construido en 1910 para tratar a pacientes con tuberculosis. En su apogeo, la enfermedad no tenía cura, y más de 63,000 personas murieron dentro de sus muros. Muchas de esas almas nunca se fueron. Los testimonios de actividad paranormal son innumerables: sombras caminando por los pasillos, puertas que se cierran solas y gritos desgarradores que resuenan en la noche. Pero nada se compara con lo que experimenté en mayo de 2019. Soy Ryan M.C. Callister, investigador de lo paranormal. Mi equipo y yo conseguimos permiso para pasar una noche completa dentro del hospital. No éramos los primeros en intentarlo, pero lo que vivimos allí fue demasiado real. Llegamos a las 10 de la noche. A esa hora, el edificio ya parecía un mausoleo. Las ventanas rotas y los pasillos oscuros daban la impresión de que el hospital estaba esperando a su próxima víctima. Al entrar, lo primero que notamos fue el cambio de temperatura. Afuera hacía calor, pero dentro de Waverly Hills, el aire era helado. Esto no es normal, murmuró Emily, nuestra sensitiva. Nos dirigimos al tercer piso, donde los testigos han reportado ver a una figura oscura caminando en la noche. Montamos nuestro equipo, cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y grabadoras de audio. Fue entonces cuando todo empezó. Mientras explorábamos, escuchamos pasos arrastrándose en el pasillo. Nos detuvimos en seco, esperando ver a alguien, pero el pasillo estaba vacío. Eso vino de la habitación 302, susurró Emily. Nos acercamos lentamente. Al apuntar la linterna hacia la entrada, una sombra pasó corriendo dentro de la habitación. Entramos con cautela, pero no había nadie. Solo una vieja cama de hospital cubierta de polvo y una silla de ruedas volcada. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. Emily jadeó y su rostro se tornó blanco. Hay algo aquí, algo horrible. Encendimos la grabadora de audio y comenzamos a hacer preguntas. Al revisar la grabación más tarde, encontramos una voz que no era nuestra. Salgan de aquí. Fue suficiente para nosotros. Salimos corriendo de la habitación. Pero lo peor estaba por venir. La última parada de nuestra investigación fue el Death Tunnel. Este túnel subterráneo era utilizado para transportar los cuerpos de los pacientes fallecidos para que los demás enfermos no vieran la cantidad de muertos que salían del hospital. El túnel es largo, oscuro y claustrofóbico. Caminamos en fila, con las linternas iluminando el suelo. De repente, Emily se detuvo en seco. ¿Lo escuchan? Al principio, no oíamos nada. Pero en cuestión de segundos, el silencio fue reemplazado por susurros. Venían de todas partes, como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo. Nos están observando, susurré. Entonces, un grito ensordecedor resonó en el túnel. Corrimos hacia la salida, sintiendo como algo nos seguía en la oscuridad. Al llegar al final del túnel, Emily se desplomó, aterrada. Vi muchos ojos mirándonos. Cuando revisamos las cámaras más tarde, vimos algo escalofriante, siluetas oscuras formadas a lo largo del túnel, observándonos en completo silencio.
Esa fue la última vez que entré a Waverly Hills. Y la última vez que dudé de lo que habita allí. Porque estoy seguro de que algo sigue esperando en la oscuridad. Número 3. El Hospital del Terror. El Hospital Psiquiátrico de Barranquilla, Colombia. Colombia es un país lleno de historia, pero también de lugares malditos. Uno de ellos es el Hospital Psiquiátrico de la Barranquilla, un sanatorio fundado en 1936 para albergar a pacientes con trastornos mentales. Se dice que los tratamientos allí eran inhumanos. Muchos internos fueron sometidos a electroshocks, lobotomías y aislamiento prolongado. Cuando el hospital cerró en 1995, quedó abandonado, pero según muchos testigos, los pacientes nunca se fueron. Mi nombre es Gabriel Ocampo, y en octubre de 2022, decidí visitar el hospital con mi hermano Samuel. Lo que vivimos allí, nunca podremos olvidarlo. Llegamos a las 11:45 de la noche, guiados por un hombre que conocía el lugar, don Alfonso, un anciano que nos advirtió. Este hospital no está vacío. Aquí siguen los que nunca se curaron. Al cruzar la entrada principal, nos encontramos con paredes llenas de mensajes extraños escritos con carbón. Algunos decían: "Sálvame, mamá. No quiero más agujas. Él vendrá por ti". Samuel encendió su linterna y nos adentramos en los pasillos oscuros. El eco de nuestros pasos hacía que todo se sintiera aún más opresivo. ¿Escuchaste eso?, pregunté de repente. Un murmullo lejano recorría el pasillo, como si alguien estuviera hablando, pero en un idioma que no entendíamos. Seguimos avanzando hasta llegar a la sala de aislamiento, donde encerraban a los pacientes más peligrosos. Dentro, aún quedaban viejas camisas de fuerza tiradas en el suelo y camas con correas oxidadas. Fue ahí cuando Samuel se congeló en su sitio. ¿Qué pasa?, le pregunté. Apuntó con su linterna a la pared. Y lo vimos. Una sombra deforme estaba pegada al techo, inmóvil. Antes de que pudiéramos reaccionar, se deslizó por la pared con movimientos antinaturales y desapareció en el pasillo. Salimos corriendo. Pero lo peor aún no había pasado. Samuel, en su pánico, entró a una de las habitaciones sin darnos cuenta de lo que estaba escrito en la puerta. "No abras esta celda". Pero ya era tarde. Cuando lo alcancé, Samuel estaba paralizado en la esquina de la habitación, mirando fijamente al centro de la celda. Y ahí estaba él. Una figura delgada, con el rostro cubierto por un vendaje manchado de sangre, estaba sentada en el suelo. Al principio, pensamos que era un maniquí, hasta que giró lentamente la cabeza hacia nosotros. La puerta se cerró de golpe detrás de mí. Samuel gritó y yo sentí un frío mortal recorrer mi cuerpo. Entonces, escuchamos la respiración. Un sonido gutural, como si algo estuviera jadeando justo a nuestro lado. Samuel y yo intentamos abrir la puerta, pero no cedía. Fue cuando don Alfonso gritó desde afuera: "No lo mires. Cierra los ojos y salgan". Obedecimos, y de inmediato la puerta se abrió sola. Salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos a la salida, don Alfonso nos miró con seriedad. "Ustedes lo despertaron, y ahora sabe que existen". Desde esa noche, Samuel ha tenido pesadillas constantes con el hombre vendado. Y cada vez que lo sueña, la puerta de su cuarto se abre sola. No importa cuánto la cerremos. Número 2. El Hospital de los Muertos sin Nombre, Ciudad de México, México. En el corazón de la Ciudad de México, en una zona olvidada del centro histórico, se encuentra un hospital que la mayoría de las personas han borrado de su memoria. El Hospital Juárez fue testigo de cientos de muertes durante el terremoto de 1985, cuando su estructura colapsó y sepultó a médicos, pacientes y enfermeras en cuestión de segundos. El hospital fue parcialmente reconstruido, pero la antigua zona de urgencias y el sótano quedaron sellados, convirtiéndose en una fosa común para aquellos cuerpos que nunca pudieron recuperar. Sin embargo, algo sigue ahí abajo. Mi nombre es Héctor Ramírez, soy enfermero y, en junio de 2021, fui asignado al turno nocturno en el Hospital Juárez. Sabía sobre las historias,
pero nunca pensé que terminaría viviendo una en carne propia. Esa noche, el hospital estaba extrañamente tranquilo. Pasada la 1:30 de la mañana, fui a la sala de urgencias a revisar a los pacientes. Al llegar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todas las camillas estaban ocupadas excepto una. La camilla 23. Esto no tendría nada de raro, si no fuera porque, en ese hospital, nadie quería usar esa camilla. Me acerqué lentamente. Sobre el colchón había una sábana limpia, pero lo que realmente me alarmó fue que el monitor cardíaco estaba encendido y marcaba signos vitales. Pero la camilla estaba vacía. Intenté apagar el monitor, pero los latidos en la pantalla se aceleraron. «Esto no puede ser», susurré. De repente, la sábana cayó sola al suelo. Retrocedí, sintiendo el corazón en la garganta. Intenté mantener la calma, pero entonces, algo respiró junto a mi oído. Sentí un aliento helado en la nuca, y una voz masculina susurró mi nombre. Salí de la sala de urgencias temblando, pero lo peor aún no había pasado. Eran casi las 3 de la mañana cuando pasé por el pasillo que conducía a la zona prohibida, el antiguo sótano. El hospital tenía órdenes de no abrir esa área. Decían que era por razones de seguridad, pero los rumores decían otra cosa. Al pasar frente a la puerta de metal oxidado, escuché un sonido imposible. Pasos. Primero lentos, luego acelerados, pero no venían de ninguna parte visible. Los golpes resonaban desde el otro lado de la puerta sellada. Me quedé paralizado. Sentí que alguien estaba ahí dentro, caminando en círculos. De repente, una voz distorsionada se escuchó desde la oscuridad. «Déjame salir». Salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, hablé con uno de los médicos más antiguos del hospital, el doctor Castillo. Cuando le conté lo que había pasado, su rostro se ensombreció. «Muchacho, nadie ha entrado a ese sótano desde hace más de 30 años. Traté de olvidar lo ocurrido, pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. Desde esa noche, cada vez que camino solo por el hospital, siento que alguien me sigue. Y, de vez en cuando, aún escucho mi nombre susurrado en la oscuridad». Número 1. El Hospital Maldito de las Muertas Olvidadas, Buenos Aires, Argentina. Argentina tiene su cuota de edificios malditos, pero pocos con una historia tan aterradora como el Hospital Psiquiátrico Melchor Romero, ubicado en La Plata, Buenos Aires. Abierto en 1884, este hospital fue diseñado para tratar a personas con enfermedades mentales, pero con el tiempo, se convirtió en una prisión de tortura y olvido. Se decía que las mujeres internadas allí eran pacientes abandonadas por sus familias, muchas de ellas encerradas sin razón, sometidas a experimentos crueles y castigos brutales. Cuando el hospital cerró parcialmente en 1977, los relatos de apariciones y gritos en la noche comenzaron a multiplicarse. Me llamo Lucía Fernández, y en abril de 2023, junto con mi grupo de exploradores urbanos, decidimos pasar una noche dentro del hospital. Fue una decisión de la que me arrepentiría para siempre. Llegamos al hospital cerca de la medianoche. La estructura, imponente y desgastada, parecía más una cárcel que un centro médico. Los muros tenían grietas profundas y las ventanas estaban tapiadas, como si algo dentro no quisiera ser liberado. Entramos por la antigua sala de tratamiento, donde cientos de pacientes fueron sometidas a electroshocks y lobotomía sin anestesia. El aire era denso, impregnado de un olor a moho y humedad, y con cada paso, el piso de madera crujía bajo nuestros pies. De repente, escuchamos un sollozo. ¿Oyeron eso?, preguntó Pablo, el camarógrafo del equipo. Nos quedamos en silencio, tratando de identificar el sonido. El llanto provenía del pasillo que conducía a los dormitorios de las pacientes. Con linternas en mano, avanzamos lentamente hasta una serie de habitaciones en ruinas. Fue entonces cuando vimos las marcas en las paredes. «No quiero estar aquí. Déjenme salir. Él viene por nosotras». El llanto cesó. Pero lo que vino después fue peor. Apenas dimos unos pasos más, una de las puertas se cerró de golpe detrás de nosotros.
La linterna de Pablo parpadeó violentamente antes de apagarse. En la penumbra, sentimos una presencia. «Lucía, ¿hay alguien más aquí?», susurró Carla, nuestra historiadora. En ese momento, la luz de mi linterna iluminó una figura en el extremo del pasillo. Era una mujer alta y delgada, vestida con una camisa de fuerza sucia y desgarrada. Su cabeza estaba inclinada a un lado, y su cabello cubría parcialmente su rostro. Se quedó inmóvil. Luego, sin previo aviso, se abalanzó hacia nosotros con una velocidad inhumana. Corrimos en dirección opuesta, tropezando con escombros y muebles destruidos. Pero el pasillo parecía alargarse cada vez más. Finalmente, llegamos a una puerta entreabierta y nos lanzamos al interior de una habitación oscura. La tranca cayó detrás de nosotros. El silencio se hizo absoluto. Mi respiración era entrecortada. Pablo tenía los ojos desorbitados y Carla lloraba en silencio. Cuando el terror pareció ceder un poco, nos dimos cuenta de dónde estábamos. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas de mujeres internadas en el hospital. Muchas de ellas tenían los ojos rayados, y sus nombres estaban escritos debajo. Uno de los nombres me hizo temblar. Lucía Fernández. Una corriente de aire helado recorrió la habitación. Luego, los susurros comenzaron. Voces de mujeres hablando al mismo tiempo, algunas rezando, otras llorando, y una en particular murmurando mi nombre. No lo soporté más. Pablo logró forzar la puerta, y salimos corriendo sin mirar atrás. Cuando llegamos a la salida del hospital, algo nos hizo detenernos en seco. En una de las ventanas del segundo piso, una silueta nos observaba. Era la mujer de la camisa de fuerza. Pero esta vez, no estaba sola. A su alrededor, decenas de rostros femeninos nos miraban fijamente desde la oscuridad. Sus bocas estaban abiertas en un grito silencioso. Nunca volvimos a hablar de esa noche. Desde entonces, he sufrido pesadillas recurrentes, en las que estoy atrapada dentro del hospital, rodeada por esas mujeres sin voz. Y a veces, cuando estoy sola en casa, puedo escuchar susurros en mi oído. Susurros que dicen mi nombre. Los hospitales abandonados son mucho más que simples ruinas de cemento y acero. Son cápsulas del tiempo, lugares donde el pasado parece negarse a desaparecer. Cada pasillo oscuro, cada sala en penumbras, guarda los ecos de vidas que alguna vez estuvieron allí, y quizás, de presencias que aún permanecen. ¿Por qué nos atraen estos lugares? Tal vez porque nos recuerdan lo frágil que es la línea entre la vida y la muerte. O porque nos enfrentan a lo desconocido, a aquello que no podemos explicar pero que sabemos que está ahí. ¿Te atreverías a entrar en uno de estos hospitales abandonados? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos si alguna vez has visitado un lugar así o si conoces más historias de hospitales embrujados. Queremos escuchar tu experiencia. Si disfrutaste este relato, suscríbete a Relatos del Umbral y acompáñanos en más historias escalofriantes que te harán dudar de lo que ves en la oscuridad. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos, porque el miedo nunca duerme. Nos vemos en el siguiente relato. Si es que puedes dormir esta noche.